Hola, ¿cómo están? En este video lo que les voy a explicar es el modelo de Thevenin o teorema de Thevenin y el modelo o teorema de Norton. En sí, lo que hacen estos dos teoremas es generar modelos de circuitos simples para reemplazar circuitos complejos. Para eso sirve hacer un modelo de algo o modelizarlo. Reemplazar algo complejo por algo más simple para después analizarlo con más facilidad, valga la redundancia. Esto idealmente sirve mucho para cuando nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos un circuito de mediana complejidad y tenemos que cambiar una pequeña porción de ese circuito y toda la demás queda igual. Podemos modelizar todo lo previo a lo que queremos cambiar y modelizarlo en alguno de estos dos ejemplos, ¿no? El de Thevenin o el de Norton, según el cual nos convenga, y entonces de esa manera cada vez que tenemos que reanalizar el circuito es mucho más sencillo. El modelo de Thevenin lo que hace es hacer uso del modelo de una fuente de tensión continua real. ¿Qué quiere decir esto? Hasta el momento estábamos usando fuentes de tensión ideales. Eso quiere decir que dichas fuentes, bajo cualquier condición, siempre iban a conservar la diferencia de potencial entre sus extremos, la indicada por el valor de la fuente, y que siempre nos iban a entregar la cantidad de corriente que solicite el circuito. Eso quiere decir que en una fuente ideal, si la pusiéramos en cortocircuito, los valores de tensión en sus extremos deberían seguir siendo los valores que indica la fuente, cosa que en realidad es imposible. Por eso es ideal, y el valor de corriente que entregara la misma debería ser infinito. Bien, el modelo de Thevenin hace uso en realidad del modelo de una fuente real, que es igual a una fuente ideal con una resistencia en serie, ya que una fuente real tiene una resistencia interna que estaría, en este caso, ejemplificada por esa resistencia. Entonces, esto que vemos acá sería el modelo de Thevenin o el de una fuente real. Acá tenemos la fuente ideal y la resistencia interna. A la fuente la vamos a llamar V de Thevenin o tensión de Thevenin, y a la resistencia interna la vamos a llamar R de Thevenin. Ahora voy a ir a un ejemplo práctico de aplicación, que aparte justamente es muy utilizado en este caso, que no es ni más ni menos que un divisor de tensión. Fíjense que tengo una fuente, R1, R2, que conforman un divisor de tensión, y vamos a aplicar o modelizar a través del modelo de Thevenin a partir de estos puntos hacia adentro del circuito. Entonces lo que vamos a hacer es analizar todo lo que hay atrás de este dipolo para llevarlo a este modelo o a esta imagen. Entonces lo primero que vamos a hacer, el primer paso, como bien puse acá, es hallar la resistencia de Thevenin. ¿Cómo se hace eso? Tenemos que pasivar el o los generadores, si hubiera más de uno, y calcular la resistencia que vemos desde los dos extremos del dipolo. Entonces esto se hace de la siguiente manera. Ven que voy a conseguir un trípode, pero ahí está, que facilita un poco las cosas. Entonces, cuando vamos a pasivar un generador de continua, ¿sí? Un generador de continua como teníamos acá arriba, lo ponemos en cortocircuito, ¿sí? Entonces, al colocarlo en cortocircuito, fíjense que mirando desde los dos extremos del dipolo, R2 queda en paralelo con R1, porque la punta de R1 va a bajar hasta acá abajo. R2 va a quedar en paralelo con R1. Entonces, la resistencia de Thevenin, que es la resistencia que podemos medir desde los extremos del dipolo hacia adentro, va a ser R1 en paralelo con R2. Le habíamos puesto valores al circuito. Voy a volver arriba un segundo. La fuente de 12 volt, R1 470 ohm y R2 120 ohm. Entonces,
la resistencia de Thevenin va a ser igual a, hallamos la resultante a través de las conductancias, va a ser igual a 1 dividido 1 sobre R1, que era de 470 ohm, más 1 sobre R2, que era de 120 ohm. Esto nos da un equivalente de 95,6 ohm. Entonces, en este punto ya hallamos el valor de la resistencia de Thevenin, del modelo que vamos a utilizar para reemplazar este circuito. Ahora nos falta hallar el valor de la tensión o de la fuente que forma parte del modelo. Y lo hacemos de la siguiente manera. Aguárdenme, vamos a hacer que entre toda la imagen. Perfecto. Entonces, el segundo punto nos dice que para hallar la B de Thevenin o la tensión de Thevenin, lo que vamos a hacer es calcular la tensión presente en el dipolo, ¿sí? O la tensión que vemos si pusiéramos un tester y midiéramos acá qué tensión está presente entre esos dos puntos. Y acá fíjense que la tensión que vamos a tener la podemos calcular ya a través de la fórmula del divisor de tensión. Porque como vimos en el circuito original, si yo tomo la tensión entre estos dos puntos, es justamente la tensión sobre uno de los elementos del divisor de tensión, valga la redundancia. Y la fórmula del divisor de tensión era la tensión entrante multiplicada por la resistencia sobre la cual queremos hallar la tensión, que en este caso sería R2, dividido la suma de las resistencias que integran el divisor de tensión. Entonces, de esa manera nos va a quedar. La tensión de Thevenin va a ser igual a B por R2 dividido R1 más R2. En números nos queda que es igual a 12 volt multiplicado por 120 ohm dividido 470 ohm más 120 ohm. Y entonces acá ya hallamos el valor de la fuente ideal que forma parte del modelo de Thevenin, que es de 2,44 volt. Entonces, finalmente, ya habiendo hallado los valores de la tensión de Thevenin y de la resistencia de Thevenin, podemos armar el modelo y nos queda de la siguiente manera. La fuente de tensión ideal de 2,44 volt y en serie sería su resistencia interna, por decirlo de alguna manera, es la resistencia de Thevenin que hallamos, que es de 95,6 ohm. Entonces, ese circuito que teníamos antes, que era un divisor de tensión, puede ser reemplazado por este nuevo circuito que es de solamente una fuente de tensión con una resistencia en serie. Fíjense que el ejemplo igual lo hicimos con un circuito bastante simple, pero imaginen un circuito más complejo que lo podemos reducir simplemente a esta expresión. Ahora vamos a ver cómo es el modelo de Norton o teorema de Norton. El principio es, podríamos decir, el mismo que en el modelo de Thevenin, nada más que en vez de hacer uso de una fuente de tensión, hacemos uso de una fuente de corriente real. Una fuente de corriente ideal sería solo la fuente de corriente sin la resistencia, de manera tal de que no importa la carga que coloquemos en dicha fuente, la corriente que entrega al exterior siempre es la que dice que va a suministrar. En cambio, en una fuente de corriente real, parte de la corriente que debería entregar al exterior se consume en el interior de la misma por su resistencia interna. Entonces, a la fuente de corriente que integra el modelo de Norton la vamos a llamar I de Norton, y a la resistencia interna de dicho modelo la vamos a llamar resistencia de Norton. Y como ejemplo para resolver, vamos a transformar este circuito en el equivalente de Norton. Fíjense que el circuito este está formado por un generador de corriente I y dos resistencias. Y vamos a aplicar la modelización a partir de estas dos puntas de este dipolo hacia adentro. Entonces, lo primero que podemos hacer es hallar la resistencia de Norton. Y igual que en el caso anterior, para poder hacerlo, lo primero que tenemos que hacer es pasivar el generador y luego calcular la resistencia que veríamos desde los extremos del dipolo.
Fíjense los datos. El generador de corriente vale 200 mA, R1 vale 100 ohm y R2 vale 220 ohm. Cuando pasivamos un generador de corriente, se transforma en un circuito abierto. Entonces, fíjense que si yo desconecto acá o abro el circuito, que es donde estaba el generador de corriente, y mido la resistencia desde los extremos del dipolo, nos va a quedar que R2 está en serie con R1. Entonces, la resistencia de Norton va a ser igual a R2 más R1. 100 ohm más 220 ohm nos da 320 ohm. Ahora, para hallar la corriente de Norton, lo que tenemos que hacer es, obviamente, restituir el generador. Ponemos en cortocircuito los extremos del dipolo y calculamos la corriente que pasaría por ese cable, ¿no? por la carga de 0 ohm que estamos colocando en los extremos del dipolo. Fíjense que al hacer eso en este circuito, lo que va a suceder es lo siguiente. La corriente que suministra el generador I se va a dividir en dos ramas. Una va a pasar a través de R1 y la otra va a pasar a través de R2, que ahí olvidé poner la nomenclatura. Y esto no es ni más ni menos que un divisor de corriente. Así que podemos utilizar la fórmula del divisor de corriente, que es igual a la corriente que entra al divisor multiplicado por la resistencia opuesta a la rama que queremos conocer. O sea, si queremos conocer la corriente que pasa por esta rama, va a ser multiplicado por la resistencia opuesta, o sea, R1. Dividido la suma de las dos resistencias que forman parte del divisor de corriente. Entonces nos va a quedar que I2, que va a ser la I de Norton, va a ser igual a I, que es la corriente que entra al divisor, multiplicado por R1 dividido R1 más R2. En valores nos queda 200 mA multiplicado por 100 ohm dividido 100 ohm más 220 ohm. Nos queda que I2 vale 62,5 mA. Entonces, una vez hallados ya los dos valores, la corriente de Norton y la resistencia de Norton, armamos el modelo. Entonces nos va a quedar el modelo del generador de corriente real, que es un generador de corriente con el valor de la I de Norton que hallamos, que es de 62,5 mA, y cuya resistencia interna, que está en paralelo con el generador de corriente, que es de 320 ohm. Puede ser que, según el análisis o por conveniencia, tengamos que pasar de un modelo al otro, es decir, por ejemplo, del modelo de Thevenin hacia el modelo de Norton, o del modelo de Norton hacia el modelo de Thevenin. Y eso es muy sencillo de hacer. En primer lugar, la resistencia de Thevenin va a tener el mismo valor que la resistencia de Norton en el modelo de Norton. Eso quiere decir que si pasamos del modelo de Thevenin al modelo de Norton, lo único que hacemos es cambiar de lugar la resistencia. Acá está en serie con un generador de continua y acá está en paralelo con un generador de corriente. Pero el módulo, el valor de las dos resistencias es el mismo. Y luego, la I de Norton, si tenemos que pasar del modelo de Thevenin hacia el modelo de Norton, para hallar el valor de la corriente del generador de Norton, es simplemente cortocircuitando los extremos del dipolo en el modelo de Thevenin y hallando la corriente que circula por ahí. O sea que no va a ser ni más ni menos que la B de Thevenin dividido R de Thevenin. Entonces nos queda que la I de Norton es la B de Thevenin dividido la R de Thevenin. Y por el contrario, si quisiéramos pasar del modelo de Norton hacia el modelo de Thevenin, para hallar el valor de la B de Thevenin, lo que hacemos es multiplicar la corriente de Norton por la resistencia de Norton. ¿Sí? Es igual que aplicando la ley de Ohm. Entonces nos va a quedar que la B de Thevenin va a ser igual a la I de Norton por la R de Norton. De esta manera, recuerden, las resistencias, los valores se mantienen iguales de un modelo hacia el otro cuando hagamos el pasaje. Y en el caso de la B de Thevenin, si venimos del modelo de Norton, es I de Norton por R de Norton. Y si venimos de la B de Thevenin, del modelo de Thevenin, y vamos hacia el modelo de Norton, la corriente la hallamos cortocircuitando. O sea,
B de Thevenin dividido R de Thevenin. Hallamos la corriente del generador de Norton. Bueno, espero haber sido claro con la explicación. Nos vemos en el próximo video.